Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Antes de dar lugar a la entrevista te quiero contar una novedad muy importante, y es que las puertas están abiertas de nuestro programa principal, Cómo intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso, CIPSI. Estamos recibiendo inscripciones de los nuevos alumnos que se están sumando hasta el 2 de agosto exclusivamente, porque luego comenzamos a trabajar con el cohorte de alumnos, con la camada de alumnos que se sume hasta ahora. Ya hay varios inscriptos, los cupos son limitados. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que puedas revisar el programa de formación y chequear si se adapta a lo que estás necesitando hoy, para que lo puedas tener en cuenta, porque recordá que la inscripción finaliza el 2 de agosto, porque luego ya comenzamos la cursada. Así que te quiero dar esa novedad para que no te lo pierdas, porque CIPSI, Cómo intervenir desde el primer paso, es un programa especial de Eduquera que abre un par de veces al año nada más, y luego nos ponemos a trabajar de manera personalizada con los alumnos. Así que si querés saber todo sobre este programa y sumarte, haz clic en el link que te dejo en el episodio para que puedas chequear todo lo que compone. Compone un montón de herramientas que lo puedes ver ahí. Ahora sí, te dejo con Flor y con la entrevista que tenemos para hoy. Bueno, ahí estamos grabando. Bienvenidos al episodio número 13 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy estoy en la compañía de Flor Allier, pronunciando bien el apellido. eh, que bueno, Flor, ahora nos vas a contar un poco sobre vos y sobre tu recorrido. Eh, Sos exalumna del curso Cómo intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso. Y bueno, ¿te parece que te presentes primeramente y un poco cómo fue tu recorrido en la carrera y cómo fuiste llegando a lo que estás haciendo hoy, que bueno, ya estás en la residencia y demás? Bien, ¿Querés? bueno, yo me recibí en la UBA en el 2022 y bueno, a mí particularmente me pasó que es conocido que en la Facultad de Psicología en la UBA hay es una formación con un sesgo como muy marcado en una orientación teórica que es el psicoanálisis y en un ámbito de la psicología que es la clínica. Y hice toda mi carrera, casi hasta el final, creyendo y queriendo ejercer la clínica desde esta perspectiva que era el psicoanálisis, hasta que llegó la pandemia y ahí por cuestiones personales hice como un parate en la carrera, comencé a hacer menos materias y empecé como a buscar por fuera de la facultad, de la universidad, información sobre psicología, a investigar en las redes sociales, ¿no? A otros psicólogos argentinos de otras partes del mundo también, y comencé a conocer otras perspectivas, otras miradas dentro de la psicología, tanto clínica como de otros ámbitos, laboral, y ya también haciendo el ciclo de formación profesional en la carrera, otros ámbitos de la psicología. Entonces ahí comencé a hacerme ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos respecto del psicoanálisis o de esta corriente como tan marcada en la formación, y me empezó a llamar mucho la atención más la terapia cognitiva conductual, que todavía no había cursado materias en la carrera hasta ese momento con esta corriente. Y cuando
como yo tuve la idea de dejar todas las selectivas hacia el final de la carrera, lo cual recomiendo hacer, porque a mí me sirvió mucho como para conocer y abrir la mirada hacia otras formas nuevas de ver la psicología, que hasta ese momento la realidad es que creía que no existían. ¿Cómo es esa recomendación, Flor? Dejar todas las electivas al final. Las materias selectivas hacia el final, no apurarse, como cuando uno está en el ciclo general y en los primeros años, como intentar que querés avanzar rápido. Conocer lo que la facultad te brinda y también buscar por afuera, ¿no? Por tu cuenta. Que eso fue algo que yo hice más tardíamente, más hacia el final de la carrera. Pero bueno, fue justo antes de hacer las selectivas, y entonces comencé a elegir las materias con otras perspectivas más científicas, como por ejemplo biología del comportamiento. Hablo puntualmente del caso de la UBA, ¿no? De la Facultad de Psicología de la UBA. Pero bueno, eso está bueno porque después uno puede hacer una elección desde dónde posicionarse y desde dónde ejercer, habiendo conocido otras perspectivas y no únicamente solo una, ¿no? Porque eso después sesga mucho la visión que uno tiene, y está bueno como conocer las distintas corrientes. Eso a mí me motivó a hacer un cambio desde el lugar donde yo creí que iba a ejercer la disciplina, y cambié, hice como un clic del psicoanálisis hacia una psicología basada en la evidencia. De hecho, en mi tesis escribo sobre algo que jamás pensé que iba a escribir en mi tesis, que es sobre las prácticas basadas en evidencia en psicología clínica, y hago una revisión narrativa de la bibliografía sobre este tema hasta la actualidad. Y bueno, ahí cuando termino la carrera me empiezo a sentir como un poco perdida, porque pasa esto: en la mayoría de las universidades los planes de estudio están desactualizados, si bien tal vez, porque he visto y me he puesto a chusmear planes de estudio de distintas universidades, en las privadas noté que hay como una perspectiva más cognitiva y hoy también como mucho más neuro, ¿no? Más allá de que todo lo neuro abarca más profesiones que a la psicología, pero en los planes de estudio de la carrera se está viendo actualmente como más un viraje hacia esas corrientes o perspectivas, que a mí nunca me habían llamado mucho la atención, la verdad, y empiezo a descubrir todo lo que tiene que ver con la perspectiva conductual de la psicología más por las redes sociales, ¿no? Empieza a haber como un movimiento muy grande de prácticas basadas en evidencia, y esta perspectiva es la que a mí me empieza como a llamar más la atención. Ahí es cuando encuentro tu curso, el curso de Eduquera, y yo, bueno, estaba recién recibida, había empezado a trabajar como maestra de apoyo en la inclusión, integradora. No me animaba claramente a atender, me había recibido y me sentía sin herramientas para poder atender un paciente, y la verdad es que sentía como mucha irresponsabilidad de lanzarme a hacerlo si yo no sentía la seguridad y la confianza de poder ayudar a alguien realmente. Y bueno, ahí yo hice el curso en la segunda edición de 2022, y bueno, ahí fue como, de nuevo, conocer más herramientas que las que había podido adquirir en ese último tramo de la carrera, donde había elegido hacer estas materias con otra perspectiva, y fue un cambio muy grande porque más allá de que yo actualmente ahora no estoy atendiendo, todavía no comencé, y voy en breve a empezar la residencia, que no es la residencia de psicología clínica, porque ahí también lo que me pasó es que el sistema de residencias acá en nuestro país, y particularmente la de psicología clínica, tiene mucha bibliografía psicoanalítica. Y yo ya había hecho mi cambio. Ya era suficiente. Sí, estaba muy contémosle a la negada. audiencia que, o sea, vos sos muy jovencita. ¿Cuántos años tenés, Flor? Porque te recibiste y ya estás en la residencia. Sí, tengo 25. Y ya, o sea, rendiste, te preparaste para la RIES, ¿cómo se llama exactamente? Es residencia interdisciplinaria. Claro. Residencia interdisciplinaria de educación y promoción para la salud. De la salud, claro. Y quedaste ya como Sí, residente y demás, así que, bueno, hiciste un montón de pasos súper rápidos.
Pero me gustaría preguntarte, antes que vayamos a esa transformación o clic, que bueno, porque vos hiciste realmente un montón de avances muy rápidos en tu carrera, o sea, finalizaste y como que en un año y medio ya estás en la Sí. residencia, hiciste un montón. Pero ¿vos te acordás cómo fue el momento en el que, porque yo me acuerdo del mío por lo menos, del psicoanálisis, fue como tortuoso, era como que yo creía que al principio yo estaba mal, no me acuerdo dónde lo conté esto, que decía, no, yo debo estar equivocado, porque si esto me lo están transmitiendo, debe ser así, o sea, es una súper institución, o sea, yo vengo a aprender acá y fue como años, y a mí me pasó más como a vos hasta el final, de ir encontrando otras perspectivas, porque hasta que no te dan otras perspectivas, viste, no se te ocurre que puede ser de otra manera. No, tal cual. ¿Vos cómo lo viviste, esa caída del primer paradigma, viste? Como Fue, salir de la casa de los bueno, padres, como dirían los... sí, no, bueno, fue muy, muy frustrante, la verdad, Mm, y muy abrumador, eh, porque, bueno, a mí me pasaba que me encantaba el psicoanálisis realmente y que yo creía que era la mejor perspectiva y la mejor mm, corriente para ejercer en sí. todo ámbito, Y tiene porque su así es como atractivo. en la facultad lo transmiten, ¿no? Claro. Y a cualquier persona que dentro de una clase, de una materia psicoanalítica, trataba de cuestionar algo, preguntar algo, rápidamente para todo había una respuesta que era, siempre el psicoanálisis es la salida y es lo mejor que hay. Entonces, cuando por mi cuenta empiezo a buscar y a descubrir a otros psicólogos con otras perspectivas distintas e incluso de otros países, que fue también lo que me ayudó a hacer ese clic, porque bueno, como que esta perspectiva te vendían como el psicoanálisis y era solo acá, en muy pocos países es una corriente que está arraigada tanto a nivel sociocultural como por ejemplo en nuestro país. Entonces, cuando ves que en otros países la psicología que predomina tiene otras corrientes y otras perspectivas, todo ese cuestionamiento es difícil de hacérselo porque implica como tirar de alguna manera, por decirlo de algún modo, porque en algún punto después todo sirve conocer lo que no para después poder empezar a conocer otras cosas hasta descubrir aquella que es la mejor o la más correcta. Y, y fue duro, fue abrumador porque fue decir, bueno, fueron un montón de años de mi vida, un montón de tiempo dedicado, un montón de lectura, de estudio, eh, y es como, bueno, eso de correr y tirar como Sí, es todo eso tremendo. que uno vino armando para Tal empezar a cual. armar algo nuevo, a conocer cosas nuevas, a aprender Mm, cosas nuevas, que además, como vos explicabas en el curso, la perspectiva conductual por momentos es muy contraintuitiva, entonces a veces es difícil adquirir algunos conceptos porque no tienen que ver mucho con el sentido común o como la salida fácil y rápida con la que uno entiende algunas exacto. cosas, entonces implica todo un ejercicio, ¿no? De pensar y reflexionar sobre lo que se está aprendiendo, que es complicado también. Entonces, nada, fue todo un desafío, pero me ayudó mucho eso, buscar por mi cuenta y empezar a cuestionarse, ¿no? Como el pensamiento crítico y nunca comprar lo primero que se te vende como Mm, la verdad absoluta y la claro, única. ponerlo a prueba. Sí, Y Flor, yo te quería preguntar, creo que lo hemos charlado esto también alguna vez sobre el tema de la terapia cognitiva, y de nuevo, no es para entrar en polémica, porque después me dicen o que bardeo al psicoanálisis, o que, como que, pero no, es que uno va contrastando los sí, conocimientos. Para mí fue súper traumático, ojalá hubiera servido lo que aprendía porque no tenía que cambiar y no tenía que, o sea, fue muy traumático, porque claro, también fue más como a sí, final de carrera y tuve que construir todo de cero y probablemente Eduquera existe por todo ese trauma, digamos, así que salió algo bueno. Bien. salió bueno, pero uno trató de hacer algo con el dolor, eh, pero después que lo otro como que nos vendían como el gran sueño, por decir así, o era que la gran alternativa era la terapia cognitiva, que empezábamos a Sí, escuchar, la terapia cognitiva conductual, que de nuevo, a ver, no tiene nada de malo y está buenísimo y funciona y hay técnicas y está genial. Pero
hemos charlado alguna vez sobre el tema de los fundamentos o de la parte más como Sí. de la base de la disciplina. ¿Ahí cómo fue ese cambio? ¿Fue como más rápido o hiciste un cambio ahí o dijiste, no, bueno, esto... O sea, ¿cómo viviste el contraste terapia cognitiva versus ponerle análisis de conducta? Bueno, a mí particularmente lo que me pasó es que yo del psicoanálisis pasé a la terapia de conducta. Medio Ahí va. como que mi pase por la terapia cognitiva no fue tan profundo, no profundicé tanto sobre el campo, más que en las materias como, por ejemplo, la materia de psicoterapia Skigan en la facultad de la UBA, ¿no? Entonces, nunca a mí me gustó mucho, y creo que de hecho el haber seguido aferrada tan hacia el final hasta el psicoanálisis y mi rechazo con la terapia cognitiva conductual era justamente por cosas de la terapia cognitiva que nunca me terminaban de cerrar, que no... ¿Cuáles eran nunca principalmente? enganché. A ver si eran lo mismo que me pasaba a mí. O Eh, si la audiencia se identifica. y me pasaba mucho con la terapia cognitiva, esto como de... La sentía como por momentos como muy simplista para algunas cosas. Y como que no analizaba, venía encima del psicoanálisis, ¿no? Que a todo le busca un significado detrás, eh, como muy simplista y que no profundizaba no terminaba de explicar eh, los conceptos que quería, que pretendía explicar, como que las explicaciones no cerraban. También, bueno, esto de que estaba como mucho este mito de que es la terapia cognitiva conductual desubjetivante, que es un argumento Ese es el que gran mito. regarran los psicoanalistas, y que era una terapia para tratar como problemas del presente nada más. Y entonces cuando yo encuentro a la perspectiva conductual, que psicólogos con esa perspectiva, por lo menos a mí lo que me pasó es cuando lo escuchaba hablar, iban como muy a fondo con argumentos como muy sólidos, eran muy contundentes con lo que decían, explicaban a qué se referían con cada cosa que estaban diciendo, y entonces ahí había cuestionamientos y cosas que decían que desde mi lado, aferrada al psicoanálisis, me eran como muy difícil de refutar o de contraargumentarlas. Claro. Y entonces ahí empecé ya a meterme como muy de lleno en la perspectiva conductual. También en ese momento hubo como un boom de las terapias de tercera generación, con ACT, DBT, FAP, y entonces... ¿Te acercaste a esos modelos o cómo fue tu paso que estuviste mirando algo de esos modelos que son como los más de moda, por decir así, hoy en día? Sí, miré o escuché entrevistas también de psicólogos que trabajan desde esos modelos, eh, pero fundamentalmente desde el análisis conductual. También me pasó a mí que yo justo me recibo y al poco tiempo ya empiezo con el curso de Eduquera y empiezo ya a meterme como más de lleno en el análisis conductual, ¿no? Y a seguir a referentes como María Jesús Froxán o más, que son más españoles, pero que trabajan bastante con la línea de lo que es el análisis de conducta y no tanto en los modelos. Pero ¿Y bueno, sí. qué sentís que ahora sí yendo a que contaste toda tu historia y la transformación, qué sentís que te brindó este paradigma? ¿Qué pudiste encontrar en este paradigma de la psicología? Bueno, puntualmente creo que poder entender qué es la psicología de una manera concreta, práctica y útil. Porque realmente en un momento llegando, ya estando en el final de la carrera y con la tesis en marcha y todo lo que me empezó a pasar, empezando a aparecer estas nuevas perspectivas, era que no estaba entendiendo, bueno, qué es la psicología, porque todos dicen que es algo distinto, dependiendo de la perspectiva en la que X profesional te hable, te va a decir que la psicología es una cosa, otro te va a decir que es otra, y entonces O eso hasta me puede que empezó... hasta puede que ni se la, perdón que te interrumpí, hasta puede que ni Sí, se lo plantee como dice, pregunta, ¿no? Lo sí, cual no, es es como... zarpado.
te hablan solo desde el ámbito desde el que trabajan y no... Y entonces como que yo me empecé a cuestionar mucho eso y se me empezó a generar como un caos bueno, que estudié, no entiendo qué es, por qué no se ponen de acuerdo, por qué hay tanto como caos en la disciplina, que crece para un lado, que crece para el otro, muchos psicólogos aferrándose mucho a lo neuro, que me parece un área súper amplia y súper útil, pero digo, como una salida ahí de las personas que se querían como separar y alejar del psicoanálisis y darle como más estatus de ciencia a la psicología, agarrándonos de lo neuro. Y como mucho eso, me pasó que se me empezó a armar como todo el campo muy caótico y, y las preguntas que me hacía, bueno, ¿qué es la psicología? ¿De qué se encarga? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuáles son los ámbitos en los que puede ejercer el psicólogo? ¿Qué es lo que puede hacer en esos ámbitos? Esas preguntas las empecé a encontrar dentro de la perspectiva conductual, como respuestas concretas a esas preguntas, con explicaciones de qué es la psicología, cuál es su objeto de estudio, por qué ese es el objeto de estudio, una perspectiva además que tiene muchos años de investigación encima, que poco la realidad, y lamentablemente es que se enseña en la facultad, o se enseña también de una manera muy sesgada, ¿no? Como en la UBA era muy conocido como Skinner la caja negra, Watson, y así como todo De hecho, yo muy, he tenido, ahora mucho me haces prejuicio. acordar, profesoras en el CBC con una crítica, no me acuerdo ni el nombre, ni va para criticar a la profe, pero como con una crítica ya muy negativa, como que era algo malo, ¿viste? Como que era gente, eran una especie Sí, de diablos que estaban ahí, no sé, quemando niños, haciendo sí, cosas sí, raras, sí. no sé. Como, bueno, la verdad que esta gente, la subjetividad, y ir descubriendo que esos conceptos, la verdad que como que se caen por su propio peso, no tienen fuerza, la verdad, o no dicen casi nada, o son todo como un lenguaje muy, bueno, yo la otra vez lo decía en las clases que di en la semana, yo aprendo terapia práctica, metafórico o coloquial, o sea, son como cosas que no dicen nada, ¿no? Porque decir que algo no tiene en cuenta la subjetividad sin explicar exactamente qué es la subjetividad, es como que no estamos diciendo mucho. Sí. Pero todo eso como que, por lo menos a mí, no sé si te pasó igual, lo pude reflexionar mucho después, ¿no? O sea, Sí, la ficha te sí, cae de después. hecho, a ver, la realidad es que yo sigo como en un proceso de reflexión y de descubrimiento, ¿no? Claro. Eh, Porque bueno, me recibí hace relativamente poco y también estuve preparando el examen para la residencia y leyendo todas cosas que tienen que ver más con la salud pública en general y otros temas, ¿no? Y siento que todavía me queda mucho por recorrer y conocer dentro del campo de la psicología, ¿no? Como disciplina. Pero bueno, también eso pasa mucho, tal vez en otras corrientes, de que hay como varias definiciones para un mismo concepto. Y eso también es muy caótico, porque no sabemos qué es la psicología, no tenemos claro cuál es o sea, es un hecho que no hay consenso dentro de la psicología de qué es, qué Ah, estudia, mm, porque hay muchísimas perspectivas reinantes hoy en día, o sea, muy diversas, algunas incluso como que parecen opuestas o que estudian cosas totalmente distintas. Y si encima a eso le agregamos que hay un montón de conceptos de psicología que se usan muy en lo cotidiano, en lo popular, eso también trae mucho caos dentro de la misma disciplina. claro, Y eso a mí me desordenó un montón y fue lo que a mí me hizo elegir posicionarme desde la perspectiva de la psicología conductual para trabajar. Y incluso para trabajar desde el ámbito del que voy a trabajar ahora, porque en la residencia que yo voy a comenzar en septiembre, no es una residencia clínica, es una residencia que trabaja en el ámbito social comunitario con claro, problemáticas de salud y trabaja con todo lo que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud en el ámbito hospitalario y extrahospitalario también. Y yo siento que las herramientas que aprendí en el curso, si bien la clínica es un campo en el que yo tal vez en un tiempo más querés adelante, cuando me incursionar. acomode con la residencia, me gustaría comenzar a dar mis primeros pasos, pero también es útil. O sea, es una Claro. perspectiva Mm. que no se limita solo al ámbito de lo clínico.
y que te da herramientas para trabajar en el ámbito en el que trabajes. Investigación laboral, clínica, educativa, y eso está buenísimo. De hecho, ciertas cosas que iba aprendiendo en el curso o que empecé a aprender antes del curso de manera más autodidacta, yo las iba poniendo a prueba mientras era maestra integradora con los niños con los que trabajaba también. Y cuando empezás a ver como ciertos resultados y decís, ay, esta herramienta que la pude aprender tal vez sola o en tu curso y que ya la puedo ir incorporando y la puedo poner en práctica y veo los resultados así, de maneras tan rápidas y que Sí, no lo puedes funcionan. creer. Sí. Y claro, no, decís, nunca me lo enseñaron en la carrera, Claro. y eso es bastante frustrante. Sí. Y sobre todo, yo creo que ahí caemos en el próximo punto a charlar por ahí, que sería como esto de pensar la aplicación, ¿no? Porque uno dice, Sí. bueno, pero la psicología es muy profunda, es muy compleja, nunca podremos comprenderla. Estás tratando de reducir al ser humano, que es un ser súper complejo. Sí, puede ser, pero también puede ser que depende cómo vos estés observando el fenómeno que estás observando. O sea, si vos lo estás observando el fenómeno para hago un pequeño comentario, si me permitís, dentro de la entrevista. Por ejemplo, ¿no? Un fenómeno determinado lo estás observando como a través de un lenguaje, para darnos un ejemplo literario, como puede ser una poesía, que es buenísimo, pero que claramente que te va a dejar perdido al intervenir, porque una poesía, una obra literaria, un libro, a ver, ¿qué es más metafórico aún que una poesía? Creo que es lo más metafórico que Sí. hay como escritura. No, los lenguajes que estás manejando no son referentes de cosas reales para intervenirlas, porque claramente eso, si el poeta lo haría, no dejaría de ser una poesía y sería como, le quitaría la magia. Pero bueno, justamente nosotros al intervenir necesitamos quitarle la magia, por decir así, a algunos fenómenos, algunas cosas que pasan, para observarlas desde un lugar donde sea posible la intervención, ¿no? Sí. Y creo que esa perspectiva, que es la que yo, no sé si pudiste ver la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, que ahí compartimos, pero vos ya estuviste en el curso, así que viste todo esto en profundidad, Sí. que es esta posibilidad de entender a la psicología como una disciplina que intenta entender la relación entre eventos que ocurren entre un organismo y un ambiente y sus funciones. Es como que simplifica un montón, porque es como que Sí. le quitas el velo a toda esa terminología, que eran todos modos de hablar que vos tenías sobre el fenómeno en sí. Y ahí es donde aparece la posibilidad de la intervención como tal. Perdón, Sí. hice como una pequeña No, mini clase o pseudo clase, pero no, ¿se pero entiende? realmente es eso lo que ocurre cuando uno entiende de qué va la psicología desde el paradigma conductual. Y, y nada, es muy útil. Yo incluso lo veo hoy de cara como al nuevo desafío laboral que voy a comenzar en breve, que nada, que se trabaja con problemáticas muy complejas de salud en barrios vulnerables, con situaciones donde hay personas que realmente la están pasando mal o que no tienen recursos o que no tienen información, y realmente ponerse a hacer análisis desde perspectivas que utilizan mucho como un vocabulario así muy extravagante, y como el conductismo, bueno, en realidad la psicología conductual como que te brinda las herramientas como para poder hacer cosas concretas y solucionar los problemas reales con los que te enfrentas. Que a veces no necesitan de tantas terminologías y palabras y vocabularios raros, sino como herramientas concretas para resolver problemas de las personas, porque al fin y al cabo es como con lo que la psicología trabaja en los diversos ámbitos, también con animales, pero bueno, fundamentalmente con personas. Y nada, eso, una perspectiva que te ordene, que te dé herramientas que sean útiles para que vos en la práctica y en lo aplicado las puedas utilizar y obtener resultados como profesional, y que las personas con las que trabajes obtengan resultados de las herramientas que uno le transmite y le enseña,
porque al fin y al cabo como que creo que si algo en lo que podemos estar de acuerdo la mayoría de los profesionales de psicología es que es una ciencia, una disciplina destinada a intentar ayudar y mejorar a las personas y a la sociedad. Que creo que mi yo de 13 años, cuando dijo que iba a estudiar psicología sin entender muy bien de qué se trataba y el lío en el que se metía, pensaba en eso. Claro, claro. Sí, definitivamente. Sí, o sea, la universidad debería formarnos y por eso le destinamos tantos recursos para poder ayudar a la población a Sí, producir cambios que sean, bueno, saludables o proterapéuticos sí. o De hecho, es activos. sí, un motivo por el cual volvería a elegir la U a pesar de todas estas contras que estuvimos diciendo, pero yo igual la quiero Igual la mucho. queremos, sí, porque, Sí, como obvio. dices, Y aunque creo que criticas si a hay tu algo familia. por la que la volvería a elegir es por esta perspectiva que tiene en relación. O sea, hay materias muy lindas y que tienen una perspectiva muy humana en ese sentido. Y que como profesionales de la psicología es importante también tener eso presente en nuestra formación. Y yo encontré, junto con la perspectiva conductual por fuera de la universidad, que complementa muy bien lo Claro. conductual con la perspectiva de derechos, con la perspectiva de género, con la perspectiva de salud, como que realmente es algo que complementa muy bien y de lo que se pueden sacar muy buenos resultados, con buenas herramientas. Qué bueno, qué bueno. Sí, estaba pensando en el caso que decías del hecho de trabajar como psicólogo, psicóloga comunitaria dentro de un hospital en Mm, situaciones extremas o con situaciones de vulnerabilidad extrema o de falta de recursos o distintas situaciones muy críticas, que es cierto esto que decís que, bueno, de hecho, Freud cuando creó toda su teoría era como gente de una determinada clase social y sí, una determinada forma de vida y demás. Pero como la terminología conductual, como yo les decía a los chicos en la semana anterior, los que asistieron a las clases, eh, es una terminología neutra en realidad, porque por ejemplo el término estímulo no tiene una acepción cultural en rigor cuando se define de manera técnica. El término respuesta tampoco tiene una acepción. Entonces yo me lo puedo llevar, ese tipo de terminología, ese tipo de conocimiento acerca de los reforzadores, de los castigos, ir como utilizándolo y tranquilamente en una situación que puede ser hasta de guerra o vulnerabilidad en distintos barrios, en la parte hospitalaria, lo que sea, y llevar a esa situación, o sea, llevar mi lenguaje técnico, mis conceptos a esa situación e intentar pensarla, intentar sí. poder, si alguien dice, che, vos, ¿qué opinás de esto que está pasando? Vos como psicólogo, y muchas veces nos pasa que no es ser un todólogo, no me refiero a eso, o querer como No, no, no. saberlo todo, pero sí tener una perspectiva de lo que está pasando desde lo psicológico a partir de lo que observás. Y eso es como que sí, lo vas a poder aplicar también en el hospital. Habrá que ver Sí, cómo el ámbito institucional te lo permite, cómo puedes dialogar ahí con la parte más institucional y política del hospital, pero en rigor son cosas que se pueden usar igual. sí, es que de hecho esta residencia es una residencia que trabaja mucho con la comunidad en lo territorial por fuera del hospital. Y hay un montón de distintos dispositivos y actividades pensadas para y con la comunidad, en donde, además, al ser una residencia interdisciplinaria, se ponen en juego un montón perdón, no, bueno, justo para estar cerca de la calle y pasa gente Ah, que... no, no hay problema. Eh, No se escuchan. y Y bueno, hacer una residencia interdisciplinaria lo que tiene bueno también es que estás con otras profesiones que traen sus miradas. Hay antropólogos, sociólogos, médicos, enfermeros, psicólogos, comunicadores. Entonces se trabaja en equipo y todos aportan desde sus miradas y se construyen intervenciones en conjunto, no solo desde la perspectiva de lo psicológico, desde otras perspectivas también tratando de abordar la complejidad que tienen esos problemas. Y, y entonces hay como otro
lugar a que uno pueda llevar toda su cajita de herramientas de psicóloga conductual comunitaria y poder desplegarlas Claro. y tratar de resolver distintas situaciones y problemas. Y además también considero que, nada, que es como es un campo poco desarrollado y que por lo poco que pude leer tiene como mucho por crecer y aportar. Y me parece que está bueno también que lo conductual, hoy que está tal vez más vigente y está como más visibilizado, empiece a ganar terreno en otros ámbitos por fuera de lo clínico o de lo experimental, ¿no? Que son los ámbitos donde más desarrollado está el análisis de la conducta. Claro. Porque me parece una perspectiva súper valiosa y con mucha potencia para ¿Te imaginás? Pensaba yo, totalmente, coincido un montón y pensaba cuando fue todo lo de la pandemia, ¿te imaginás si las entidades estatales, los organismos que se ocuparon de diseñar medidas hubieran conocido sobre contingencias, reforzadores, Sí, no. que fue como muy como muy pobre o muy rudimentario, ¿no? Fue como, bueno, les pido que se queden en casa, que no sé qué, cuando en realidad vos podrías haber implementado planes donde podrías haberte puesto muy creativo con la forma de intervenir, ya no en la clínica, sino en la misma ciudad, con señales, con una serie de incentivos para los que cumplían determinadas conductas de cuidado, para los que no incentivos, o sea, señalamiento, que después empezaron a aparecer, ¿viste? En las plazas había como ciertas Sí. estímulos visuales que eran como que te separaban o para las barreras. Bueno, después algunas cositas rudimentarias aparecían, pero imagínate si había ahí un grupo de psicólogos conductuales diseñando específicamente intervenciones para poner contingencias en toda la ciudad hubiera sido increíble, pero Sí, es que hace de hecho falta mucho. cuando se hacen ese tipo de intervenciones así más a nivel social o colectivo y funcionan, y no estuvieron hechas por alguien con una perspectiva conductual detrás, es conductual también lo que se hizo, solo que tal vez las personas Sí, que lo hicieron claro, no tienen el conocimiento técnico de lo que claro, hicieron y de cómo exacto, terminaron logrando que eso funcione como funcionó. Lo que te otorga para mí la perspectiva conductual es el poder de explicar eso que está pasando. claro. Y para mí, como profesionales de la psicología, es fundamental eso. Creo que una vez escuchaba a María Jesús Froxán, si no me equivoco, en la entrevista que vos le habías hecho en su momento, que ella decía que tal vez psicólogos que no tienen esta perspectiva conductual hacen tratamientos que funcionan y son buenos psicólogos. El problema está en que tal vez no pueden explicar por qué eso que hacen funcionan, por qué ese tratamiento funcionó y esa persona mejoró. Exacto. Y la perspectiva conductual te otorga ese poder explicativo que a mí, tal vez por cómo soy, no sé, por mis valores o lo que fuera, que me parece que es fundamental poder explicar cuando trabajas con personas por qué estás haciendo lo que estás haciendo y Te para qué lo ordena, estás te haciendo. ordena mentalmente, te Sí, da claridad y mucha seguridad. Y sí, además te permite potenciar, si hacías algo intuitivamente, te permite potenciarlo, porque sí, ponele en esta intervención supuesta, ¿no? Imaginada, urbana o comunitaria o de la ciudad, y de repente alguien podría decir, che, pero ¿cómo podemos destacar mejor este estímulo? O por dónde va a pasar la gente. Entonces vamos a tratar de que este estímulo esté complementado por otro estímulo. O vamos a poner acá un grupo de contingencias más rápido temporalmente. No sé, o sea, puedes inventar cosas, te sí, pones mucho. súper creativo. Y vos decís, tanto se puede hacer, y sí, la verdad es que está De buenísimo. hecho, también identificar errores o por qué algo no está funcionando. Exacto, Eh, también. Re, por eso te digo que a mí me parece una herramienta como más allá de lo clínico, súper útil en todos los total. ámbitos. Para esto que decía Flor, por si algunos o alguna se perdió por ahí, es como, por ejemplo, nos fuimos al plano comunitario, pero no importa, pero estás implementando algo y no funciona, o los chicos no Mm, reaccionan, bueno, a ver qué puede estar pasando, por qué no están reaccionando a eso, ¿no? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué son los estímulos que estamos presentando?
qué son las respuestas que están dando y qué contingencias siguen a esas respuestas que están dando. Bueno, es súper interesante. De hecho, se hace mucho con lo que tiene que ver con campañas de vacunación. También sucede mucho en los barrios vulnerables de la ciudad, que hay enfermedades como por ejemplo la tuberculosis o Chagas, que tiene que ver mucho con las condiciones ambientales en las que esas personas están viviendo, en las condiciones de vivienda y entonces ahí se trabaja mucho con análisis de situación en salud, que son análisis como epidemiológicos que se van haciendo para conocer cómo vive la gente, cómo se componen las familias, y analizar como todos los factores sociodemográficos, ambientales, de salud de ese barrio, de esa comunidad, y pensar estrategias que tienen mucho que ver con lo comportamental. Claro. Con prevenir desde lo comportamental y promover la salud también desde lo comportamental para evitar que determinada enfermedad se propague, para que las personas sepan a qué centros de salud, hospitales acceder, en qué situaciones concurrir, y todo eso se trabaja mucho desde los estímulos visuales, con carteleras, con afiches, con folletos, y se trabaja mucho, o sea, como muy comportamental súper, claro. todos los... Claro, y es una mirada sistémica por excelencia, además pensaba, porque en definitiva cuando se habla de lo sistémico, que a mucha gente le gusta, y básicamente estás hablando de las condiciones de contexto, de las muchas variables que están presentes al explicar un fenómeno. Y bueno, eso es lo mismo que hacemos nosotros, básicamente es lo mismo en perspectiva, con otras palabras. Sí, de hecho, algo que a mí también me atrajo mucho del conductismo y que fue algo por lo que como en un momento me enojé como con la carrera las pocas veces que escuché hablar de conductismo, es como todo lo contextual que tiene la perspectiva, que no se menciona, o yo nunca lo escuché, siempre fue como no, son la caja negra y no hay más nada, y esto solo el comportamiento motor o visible, y cuando uno se empieza a interiorizar y a buscar por su cuenta, se da cuenta de que los desarrollos teóricos y experimentales que hay son muchísimos en diversos ámbitos y súper útiles, con un montón de años de vigencia y de desarrollo. Y eso también está buenísimo, y estaría bueno que empiece como a cambiar eso en las formaciones. Bueno, Flor, no te quiero ocupar mucho más tiempo, sé que estamos aquí en la entrevista, ya es medio de noche acá, así que, pero ¿hay algo que quieras agregar? O, bueno, ahí hiciste una recomendación para los estudiantes que hagan las selectivas un poco más adelante para darse tiempo, pero ¿hay algo que quieras comentarle a personas que están ahí? Tal vez están cerquita también de recibirse, pero todavía no... Sí, creo que como recomendación, bueno, eso, tratar de, a quienes sean estudiantes y les queden algunas materias, tratar de dejarse las selectivas al final, y si ven que en la carrera hay muchas materias con cierta corriente o perspectiva, tratar de en las selectivas elegir otra y conocer otras cosas. No solo hablo de psicología conductual, si les interesa la parte más neuro, más cognitiva, más lo que fuere, elegir materias con otras miradas, con otras perspectivas, de otros ámbitos, jurídica, laboral, lo que les interese. Y también, bueno, esto de que si quieren iniciarse en la clínica, para mí el curso tuyo es fundamental para dar esos primeros pasos y trabajar tal vez un poco incluso desde las propias inseguridades que puede tener uno, porque los fundamentos que están es un curso inicial pero súper completo, que me parece que está buenísimo hacer, y nada, esa es otra recomendación que daría. Si van a iniciar o piensan iniciar la clínica, desde la perspectiva que la quieran trabajar, sistémica, cognitiva, conductual, son herramientas muy útiles. Y también el hecho de poder seguir accediendo a esas herramientas constantemente es algo que sirve un montón. Eso es como un plus que me mencionan todos, se ve que copó bastante. Todos me dicen, está qué bueno eso, que se pueda seguir accediendo. Sí, eso es súper útil a los talleres y demás. No sé, a mí, por ejemplo, el de Mauricio González, que creo es un psicólogo
Me de encanta México. ese taller Estuvo buenísimo. El de sí. intervenciones en psicofisiología, que eso sí, tipo, es bastante, nadie no te lo muestra No, mucho. no es algo muy No, conocido y está bueno conocer distintas áreas, además de perspectivas. Así que eso, nada, siempre seguir investigando, que la curiosidad siempre sea como el sí, motor. no se frena nunca. Bueno, Flor, muchas gracias por compartir conmigo esta entrevista. Para mí siempre un placer hablar con vos. Y gracias Gracias por a vos, haber, Nico. no, a vos y gracias por haber confiado en el curso y todo, que siempre ahí estás apoyando y acompañando. Bueno, muchas gracias, Nico, a vos también por el espacio. Gracias. Te mando Espero un que les beso y guste la éxitos en entrevista. esta nueva etapa, que se viene un montón de cosas nuevas. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Nos estamos viendo.